computadora. Ok. Al final de esto, pues venía ya lo que eran el resumen. Y yo creo que sí les terminé pasando una imagen. Ahí pónganlo de la asistencia, por favor. Sí, ahí les envié una imagen de esto. Entonces, para recapitular, ¿cuáles identidades tenemos? Tenemos estos de seno, coseno y tangente y la relación como con el inverso, multiplicativo, cotangente, cotangente, con tangente, tangente, seno entre coseno y así. Pues luego las identidades trigonométricas, esta es como la principal y de ahí se despeja, entonces tenemos esta y esta. Y luego tenemos estas otras dos que también están. La de adición y sustracción de ángulos, la de ángulo doble, ok, y que son esas, y esta de ángulo medio, que prácticamente ahí están. Hay que buscar algún ejercicio que traiga esas porque pues puede ser que salga. Y para entenderlo, para ponerlo en práctica realmente, porque entenderlo, pues si es un ángulo medio, entonces se aplica, depende del signo de que tenga coseno de ese ángulo, o sea, en el cuadrante que esté, y la raíz de esto. Bueno, ya empecemos con esta parte. Razones y funciones trigonométricas. Ujú. Ok, bueno. Dice aquí, al tener presente las razones trigonométricas abordadas en la sección anterior, es posible definir un nuevo tipo de función, denominadas funciones trigonométricas, para poder ver a coseno de x, seno de x, tangente, secante, cosecante y cotangente, pues las 6. Como funciones reales de variable real, es necesario que la medida de los posibles ángulos estén dados en radianes. Ahora sí, aquí tiene que estar en radianes, pues la referencia para lo que se va a hacer. Lo anterior debido a que los radianes, a diferencia de los grados, son considerados números reales. Ahora sí, la función coseno, bueno, aquí empiezan con coseno. Entonces, se define como coseno que va de R en el dominio cualquier número, ¿ok? No hay restricción. Y las imágenes entre -1 y 1. ¿Alguien podría explicar por qué esto? Las imágenes entre -1 y 1. Por lo de pi. Se relaciona con eso vamos a ver, ¿por qué más? Los radios que cabían, eso era como en los radios, por el círculo de origen. Sí, por el círculo unitario. Ajá. Y es como eso, el radio que nosotros usamos, y además si usáramos otro radio, pues pasaría lo mismo. Al final, nosotros tenemos ese círculo. Y ese círculo unitario, pues, permite que coseno, por ejemplo, que es el eje X, que está representado aquí por el eje X, va de -1 a 1. No podíamos obtener un coseno mayor que 1, ni menor que -1. Entonces, todas esas imágenes están ahí entre -1 y 1. ¿Ven? Es donde está coseno. Donde coseno denota el valor de la razón trigonométrica coseno. Bueno, cos de X denota coseno, pues sí. Y X es el ángulo con la medida en radianes. Entonces, ahora el eje X completo pasó a ser los grados
bueno, el ángulo en radianes y el eje Y son las imágenes, o sea, coseno de pi tercios, coseno de 4 pi tercios, todos esos se ven reflejados en el eje Y. Aquí es donde quería mostrarles eso que les mencioné. Denme chance. Estamos con coseno, gracias. Entonces, este, aquí tenemos, esta parte es la que conocemos, ¿ok? Entonces, aquí está, por ejemplo, el radio. Y ahí están haciendo una relación entre el círculo unitario y la función, pero están restringiendo el dominio. ¿Cuál era el dominio? R, o sea, el ángulo podría tomar cualquier valor, pero aquí lo están restringiendo entre 0 y 2pi. 0 y 2pi es la primera vuelta, ¿ok? La primera vuelta. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntábamos cuál era el coseno de 0 grados o 0 radianes, eso da como resultado 1, porque el valor de x aquí es 1. Ahora, en esta gráfica, más bien, ajá, en esta gráfica, quitando ya un poco lo del círculo, tendríamos que el eje X son los grados, así que estamos en 0, 0 en X, y en Y es 1, o sea, el resultado de coseno de 0, pues es 1, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Ese era un ejemplo aquí. Cuando nosotros subimos y llegábamos aquí arriba, por ejemplo, en pi medios, vamos hablando un poco más en grados también. 90 grados, uno puede seguir mencionando eso y sigue estando bien, nada más que por formalidad, este eje X está pensado en radianes. Entonces, vamos a... Ahí nosotros tenemos el radio, o sea, el lado terminal está aquí, en el punto 0 en X, 1 en Y. Así que coseno vale 0. Coseno vale 0. Perdón. Coseno vale 0. Entonces vamos a quitar un momento el círculo y vamos a ver por dónde se está calculando. ¿Cuál es el par ordenado? Es este el par ordenado. ¿Qué quiere decir este par ordenado? Que la imagen es 0. ¿Ok? Así que el resultado es 0. Coseno de pi medios es 0. Ajá. Pero eso estaríamos mencionando que aquí está ubicado el pi medios. Pi medios, si pi es 3,14, pi medios es, digamos que alrededor de, divide entre 9, divide entre 2, 1,57. Este valor en X tiene que ser 1,57. Eso está en radianes, ¿ok? Vuelvo a colocar esto. Ahí uno puede probar pues con otros valores que conocemos. Por ejemplo, nosotros conocemos 135 grados. ¿Por qué? ¿Alguien puede explicar por qué nosotros sabemos cuánto es el coseno de 135 grados? Bueno, ahí dice menos 0,71, pero ¿cuánto es o de dónde lo podríamos obtener? Si les preguntan, ¿cuánto es coseno de 135 grados? Ajá, era por el de referencia. Am, no, no se toma el de, es 90 más 45, sí es los 135, pero recuerde que se toma el de referencia, o sea, se tomaba esta parte de acá.
Ah, bueno, es 45 grados también. Sí, pero así como lo escribió, pues me dio a entender ese otro. Pero tal vez sí está hablando de lo mismo. Ajá, ajá, 45 grados. Entonces es coseno de 45 por el signo. ¿Cuál es el signo ahí? Negativo, muy bien. Y coseno de 45 creo que es uno, bueno, es uno entre raíz de 2. Ese no era tan extraño. La tabla ahí está, uno entre raíz de 2. Entonces, menos uno entre raíz de 2 tiene que dar eso. Raíz de 2. 0.71 aproximadamente. Ajá, está bien. Entonces, si quito ya, porque estamos ahora viendo todo en función, en una función, entonces si quitamos esta parte y nos concentramos en dónde quedó el par ordenado, aquí está 135 grados, pero en radianes, 3 pi cuartos. 3 pi cuartos es que esto nada más se los voy a enseñar para hacer una referencia. 3 pi cuartos es 2.35. ¿Por qué quería mencionar lo del 2.35? Porque aquí está el 1, aquí está el 2 y un poquito más por acá está el 2.35. Así que si aquí está el 3, un poquito más para acá está pi. ¿Ok? Un poco más por acá. Vamos a cerrar esto. ¿Ok? Entonces, por aquí estaría pi. Bueno, ¿cuál es la imagen de coseno de 3 pi cuartos o coseno de 135 grados? Es negativa y es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2 o menos 1 sobre raíz de 2. Cualquiera de esas opciones, racionalizado o no. Y ahí está ese punto. Entonces lo están graficando. Ese es el tema final. Están calculando todos los valores, pusieron los grados en el eje X y cuando realizan el cálculo, el resultado lo ponen como una imagen. Entonces eso va a generar una onda porque los valores se empiezan a repetir. Cuando ustedes van dándole vueltas al círculo, pues se vuelven a topar un ángulo coterminal con cierto 35 grados y así. Entonces sigamos aquí hasta menos 1. Ahí está pi. Aquí estaría pi, entonces 1, 2, 3.14, 15, 92, 65 y todo eso. Y la imagen es menos 1. Da esta imagen. Si terminamos de dar la vuelta, pues ya no quiso. No, no, el de abajo, entre El, 0 y 2pi. O no, no, pero sí debería estar aquí, ¿no? no, sí, sí. No sé. Sí, es que seguro estoy haciéndole clic a esto. Lo quito todo. Ay, sí, seno, bueno, gracias, igual. Entonces viene por acá, vean como las imágenes, vean el par ordenado también, vean lo que va pasando. Aquí abajo coseno vale 0, así que es una intersección. Y aquí coseno vale 1, así que es el punto más alto ahí, donde va llegando es el punto más alto. Y ahí estaría completa. Y solo eso hace. Mira que ya no lo puedo mover. Nada más que grafica, pues para no complicarse entre estos dos. Y ahí está. Si el ángulo empieza a ser más bien negativo, si toma la otra dirección, pues grafica en hacia este otro lado. Ok. ¿Dudas? Estamos haciendo una fuerte transición entre círculo unitario y ya la función. Okay, o estas razones trigonométricas vistas desde la función. ¿Todo bien? Ir pintando. Ah, ok. Va trazando. Ajá, la traza.
Listo, entre 0 y 2pi coseno. Entonces, ¿cuál es el ámbito? Entre -1, que es el valor más pequeño que vamos a obtener, y 1. Aquí también se visualiza bien. Y el dominio, pues aquí se puede ver que es todo R también. Vamos a ver, yo ya hice un documento. No lo... Ah, no, lo pensé y no lo hice. Vamos a hacerlo desde aquí. Nuevo documento. Sesión jueves 30 de septiembre. Coseno, función seno. Ok, voy a copiar esta partecilla que faltó de seno. Estás aquí. Viene por acá. Ahí está. Seno, la misma historia. En la definición es la misma historia. Dominio R, ámbito entre -1 y 1. Y es X. X, que es el ángulo en radianes, y la imagen, que es calcular el seno de ese ángulo. Hay que aprender unas definiciones. Estoy malísimo, estoy hablando mal hoy. Definiciones un poco nuevas, tal vez, pero no son nada del otro mundo. Es como que quisieron sacar unas cuantas características, como cada cuánto se repite el patrón o así, o de cuánto es, y ahorita vienen esas cosillas. Función tangente. Ok. Lo que pasa con tangente es que cuando coseno vale 0, no se puede calcular tangente. Recuerdan, porque tangente es seno entre coseno. Entonces, tangente se puede calcular en R menos un conjunto A. ¿Cuál es ese conjunto A? Cuando coseno vale 0. Aquí viene esta explicación, pero vean. Veamos cuando coseno vale 0. Ah, bueno, no dice la de seno. La de seno es un poco más corrida. Pero pues, sí, es la misma cosa. Uno lo va pensando así. Por ejemplo, aquí el y vale 1, coseno vale 1. Así que la imagen de pi medios es 1. Aquí la imagen, el y, vale 0. Seno vale 0, así que la imagen vale 0. Aquí vale -1 y aquí vale 0. Este como que empieza bien. Recuerden esas cosillas. Si ustedes ven solo las gráficas. Quité la gráfica, era lo único que no quería. Si ustedes ven las gráficas, coseno empieza arriba, seno empieza del origen. Entonces seno empieza como de ahí, del 0, 0. Y ahí ya vamos a ver tangente. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo les dije que teníamos un pequeño problema cuando coseno vale 0. Cuando coseno da 0, no se puede calcular tangente. No se puede calcular tangente. Entonces, recordemos cuando coseno vale 0. Por ejemplo, coseno vale 0 aquí, en pi medios. Coseno vale 0. Aquí no, aquí vale -1. Aquí vale 0. En pi medios, en 3 pi medios. ¿Cierto? Eso es 3 pi medios es. Vamos a ver, vamos a analizar un poco eso. Entonces sería coseno, estoy con un lapicero blanco, azul. Coseno es igual a 0 o coseno de x vale 0 cuando x es, por ejemplo, pi medios, 3 pi medios. ¿Alguien me podría decir el siguiente? Ahí hasta lo puede hacer en la calculadora como para caer en ese punto. ¿O qué le debería ir sumando? ¿Alguien me puede decir qué le debo ir sumando para calcular el siguiente? Coseno es 0 aquí. Aquí da 0. Aquí otra vez da 0. Aquí otra vez da 0. Aquí arriba así.
O para el otro lado, en menos pi medios, menos 3 pi medios, y así va. ¿No? ¿Cuánto le tengo que sumar de aquí para que llegue hasta aquí abajo? ¿Cuántos grados, por ejemplo? ¿Cuántos grados le tengo que sumar para pasar de este ángulo aquí arriba a este ángulo de acá abajo? 180, muy bien, 180, ajá, muchas gracias, sí, 180. Entonces, si le volvemos a sumar 180, volvemos a caer en, en coseno igual a cero. 180 coseno igual a cero. 180, porque vean que es como medio círculo, es 180 grados. Otra vez 180 de aquí hasta aquí. Entonces, si uno lo quiere generalizar o al final, cuando lo generalice, es pi medios más 180 en radianes es pi por k. Un valor ahí k. No me quedo tan k. Un valor k y ese k es no un número natural porque estaríamos tomando solo en cuenta los valores del ángulo positivos, sino que tenemos que tomar los negativos con -1, con -2 y así. Entonces, pi medios, que lo ubicamos aquí arriba y le empezamos a sumar k pi vueltas, k por 1, k por 2, por ejemplo. Entonces, en la otra dirección sería restar k pi. A alguien no le queda claro esa idea porque esta idea es importante porque tangente tiene una situación ahí adentro, ¿ok? Tangente tiene algo que hay que tener claro con la restricción del dominio. Bueno, excelente. Todos están entendiéndolo más bien. Excelente. Entonces, de ahí es donde sale esta cosa. Dice que A, que van a ser las restricciones porque son los valores que no usamos en el dominio, son los X que son de la forma o los ángulos que son de la forma, 2K más 1 por pi entre 2, con K que pertenece a Z. 2K más 1, ¿por qué no nos quedó así? Porque no lo homogenizamos. Eso era lo que hay que hacerle, no importa. Pi medios o X igual a pi medios más 2 pi k sobre 2 y esto es x igual a, aquí ponemos el 2 y arriba podríamos poner, ¿cómo para que quede igual? Ajá, sacan el pi a factor común, pi y k pi más 1, porque sacamos aquí el pi a factor común, entonces queda este 1 y aquí quedaría, bueno, 2k queda más bien, 2k. 2k más 1, vamos a ver. 2k más 1 por pi entre 2. Eso lo escribo aquí bien feo porque no se los voy a pegar. O sea, realmente uno se acuerda de eso. Se puede ver como todos los números impares de un numerador más pi. Sí, sí, esa es otra buena relación. Son todos los números impares en el numerador por pi, 3 pi medios, entre 2, eso sí, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. Entonces, eso lo vamos a apuntar porque es otra buena forma de decirlo. Muy bien. Todavía no les he mostrado la gráfica de tangente, que no está. La de seno y coseno se parecen mucho, pero la de tangente varía un poco. Entonces, vamos a copiarlo hasta aquí. Y vamos a escribir aquí que las restricciones
son de la forma un número impar por pi, lo podría escribir bien por pi, vamos a insertar símbolo, no está aquí, más símbolos, bueno, yo no lo vi. Ecuación, no me complico, ya me compliqué, lo que iba a hacer era hacer esto, ahí, insertar la de esa fórmula, la del cuadrado. Ustedes saben que no es la del cuadrado, es broma. Número impar por pi dividido entre 2. Dividido. Qué montón de dividido, tiene un montón de Ds. Dividido entre 2. Ejemplo. Y ahí uno puede ponerse a escribir todos los ejemplos. Ya volví a perderlo del pi. Vamos a sacarlo acá. Esa es esa es la imagen. Me confundí. Ejemplos. -3 impar entre 2. Coma. Y así se va. Más ejemplos. Se pegaron hacia abajo. -3, -101, 97, positivo, por ejemplo. 97, 31, 13, -33. Ahí están ejemplos. Son números impares arriba, positivos o negativos, divididos entre 2 y multiplicado por pi. Esos son las restricciones. Son de esa forma también. Al final es esto mismo, está muy interesante esa forma de verlo, porque sí, es cierto, 2k más 1 para nosotros representa un número impar. ¿Se le ocurrió o lo viene viendo? Es como, ¿cómo fue eso? Ok, entonces ahora vamos a ver la gráfica, porque ahora entendemos que algo tiene que pasar ahí donde no se puede evaluar. Tangente. Así que voy a colocar solo tangente y ahí está. Son como un montón de sillas, no sé, son como un montón de asientos, o podría haber uno, no sé cómo lo quieren, cómo lo visualizan o así. Pero justamente si pongo coseno, coseno debería de dar 0 aquí donde estoy señalando, aquí donde estoy señalando, aquí, aquí, porque ahí es donde tangente no se puede calcular. Está. Traduciendo con la calculadora. Muy bien, sí. Así se da cuenta una de esas propiedades interesantes. Y ahí está, coseno al mismo tiempo. Y vean que coseno, donde tangente es indefinido, donde se genera una asíntota, entonces ahí coseno vale 0. 0, 0. Y aquí para allá, vamos a, para acá, 0, 0, 0. Entonces esa es la forma de tangente. Entonces, ¿cuál es el ámbito de tangente? Ámbito de tangente. Viendo la gráfica morada. Menos infinito y más infinito, ¿no? Ajá, correcto, R. Final R, muy bien. Bueno, aunque no va a quedar un valor, sí. Bueno, R menos. No, son las imágenes, es R. Esto sigue infinitamente para allá, entonces hacia arriba o el otro hacia abajo, y entonces sí tienen, sí hay todos los valores, sí se utilizan todos los valores en Y. Ok, Ok. ajá. En X es donde vamos brincando los valores donde coseno da 0. Ok. Ajá, vamos a ver qué pasa aquí, porque ahora que lo pienso no tenemos la gráfica. Voy a ver si más adelante viene la gráfica, si no, pues ponemos unas grafiquillas ahí.
Sí, no. Pongamos unas gráficas desde ahora. GeoGebra. Y bueno, ahí primero empiezan con coseno. Vean esto, vamos a ver. A ver si- Mm, no estoy, algo estoy pensando mal aquí. Sí. Bueno, no importa, igual es una que. Pero es como que se dibuja en 3D la onda. Sí, aparecen a partir como de otra página, pero vamos a colocarlos igual por aquí para que sean como a la pura par. Entonces, este sería coseno. Función seno. Hay una nota aquí, ¿no? Ajá. Y la tangente. Ok, ahí vamos. Esto porque, esto qué momento lo abrí. Eh, vamos a ver qué más sigue. Secante, luego cotangente. ¿Y qué pasó con cosecante? Tangente, secante. Ah, yo creo que ya lo. Aquí está cosecante y luego cotangente. Gráficas de las 6 funciones trigonométricas. Ok, sigamos entonces. Por un momento pensé que no, que eso no, pero sí. Seno, coseno, tangente. Es que solo en las inversas esas no. Ajá. Entonces, sería secante. Secante es 1 entre coseno. Así que nuevamente, para secante, coseno no puede darse el caso donde coseno vale 0 porque secante estaría indefinido. Entonces ocurre exactamente el mismo problema para secante. Y lo podríamos pues poner, de momento, pongámosle por ahí, bueno, quitamos esto y ponemos secante de X. Ok, esa es más bonita. Esta más bien el ámbito es todo menos el intervalo de -1 a 1. Y luego se generan las rectas estas perpendiculares, las asíntotas, justamente donde coseno vale 0. En todos
los términos capi medios donde K es impar, digamos. O 2 capi Me más 1 y recuerda entre Flappy 2. Bird. ¿Ah? Me recuerda Flappy Bird. Flappy Bird. Me recuerda. Ajá, sí, sí, claro. Flappy Bird está basado en la mentira. Podría ser, ¿eh? A lo mejor el tipo estaba estudiando eso y dijo que y si algo pasara por ahí. Seguro no estaba entendiendo y se quedaba pensando en un ave ahí. Y pues sacó ese juego que pegó. Pues sí, Flappy Bird. ¿Cómo me cuesta con la cosecante? Ahí está. Bueno, ok, entonces aquí está. R menos A y las imágenes no incluyen este intervalo de menos 1 a 1. Y vamos con cosecante. Cosecante. Cosecante denota el valor de la razón trigonométrica o cos de X. Cosecante CSC es cosecante. Y cosecante pues se indefine, como cosecante es 1 entre seno, entonces se indefine cuando sen vale 0. Y sen vale 0 ahora en los pares, más bien. Eso tal vez no lo vimos, pero sí, efectivamente, seno vale 0 en los pares, o sea, en, en 0 grados, pi, 2pi, o sea, algo me salió mal aquí en el cálculo. En pi, seno vale 0 en pi, en 2pi, en todos más bien, perdonen, en todos, más bien es en todos los números, en todos los números Enteros. enteros, ajá, gracias, sí. Pi, 2pi, 3pi, 4pi, sí, 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 correcto. Ok. Es por lo de que estaba ahí entre dos, que estaba pensando en el otro. Vamos a verlo aquí. Cosecante de X. La misma cosa en Angry Birds aquí, pero un poco más corrido. Ok. Porque estas rectas perpendiculares, ajá, se forman más bien en pi, en 2pi, 3pi, 4pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, así. Entonces, por eso es que también se ve como ese corrimiento que se da entre una y la otra. O sea, en otras palabras, ¿qué le deberíamos sumar o restar a uno de estos dos ángulos para que coincidan? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Esa pregunta está bonita. ¿Cuál será la diferencia entre ellos? Si uno tiene las tangentes, las rectas, sí, las tangentes, por aquí, el otro un poco más para allá, entonces tendríamos que sumarle pi medios porque es la diferencia entre ellos. Pi medios. Vamos a ver si está así o al revés. Era al revés. En este, puse restar y dije sumar. Ajá, y coinciden. ¿A qué se debe esto? Pues ahí está nuestro resumen. El resumen, famoso resumen que vamos formando. Por aquí. Vamos a ver. Ay, ¿por qué no está aquí? Aquí está. Secante, cosecante se relaciona con secante con una diferencia entre ellos de 90 grados. ¿Ok? Secante de 90 menos alfa da cosecante. Ajá. Entonces, igual, si nosotros le sumamos 90 grados a coseno, coincide con seno. Así va pasando con esos. Hay una
diferencia ahí debido a eso. Entonces, eso que tal vez no se veía como una propiedad tan significativa, pues sí. Mira que escribí CSC. Resumen, no, aquí. El resumen yo creo que lo dejamos hasta ahí con esa parte y ahora en funciones pues nos enfocamos ya en tener aquí clara esta materia. Ya ustedes si van haciendo un resumen pues está bien. Dominios, ámbitos de cada una y unas características que ahorita vienen y así. Y faltaría cotangente. Cotangente, vamos a ver cotangente. Cotangente también tiene el problema con los ángulos de la forma CAPI, o sea, cotangente como es coseno entre seno, si seno da cero, cotangente no existe. Entonces vamos a ver cómo se ve gráficamente. Lo voy a pegar por aquí y vamos a cotangente. ¿Qué pasa con tangente y cotangente? Una es para un lado y la otra es como para el otro. Igual no van a compartir las asíntotas porque las de tangente están relacionadas con las de donde coseno se hace cero y las de cotangente con cuando seno se hace cero más bien. Pero tienen pues esta forma. Ahora empiezo a abrir esto, voy a cerrar esto mejor. Y ya está, eso era todo de funciones. Bueno, no, mentira, vamos a ver qué sigue. No solo son las gráficas, vienen propiedades de las funciones trigonométricas. Todas las propiedades identidades de las relaciones trigonométricas serán válidas para las funciones. Ok, adopta todas las que ya traíamos, se tienen aquí también. Sin embargo, existen propiedades que dichas funciones cumplen que no han sido indicadas. ¿Como cuáles? Paridad de funciones trigonométricas. Esto es que una función sea par o sea impar. Voy a recordarles un poco esto. Una función es par si al evaluar el negativo es lo mismo que haber evaluado como, o el negativo no, sino el que tiene, o el que se le aplica un menos es lo mismo que ya sea aplicarle el signo opuesto. Por ejemplo, si fuera f de menos 3 es igual a calcular f de 3 o f de 5 es igual a calcular f de menos 5. Eso sería una función par. Un ejemplo más básico de función par, x a la 2. ¿Por qué x a la 2? Porque menos 2 da 4 y 2 también da 4. Es una función par, ¿ok? Menos 3 da 9 y 3 da 9. ¿Por qué pasa eso? El signo negativo se pierde porque está elevado al cuadrado. Entonces la función x al cuadrado es par. Y la característica que yo rescato como principal de las funciones pares es que se reflejan sobre el eje Y. Las funciones pares se reflejan sobre el eje Y, así que la función que se refleja sobre el eje Y es coseno. Si ustedes hacen eso como que lo van a cerrar ahí, los valores le van a coincidir. Por ejemplo, este de acá coincide con este y así. Es simétrico con respecto al eje Y. Quiere decir que coseno es par. Y nosotros ya sabíamos eso. Nosotros en las propiedades habíamos escrito que calcular coseno de menos x era igual que calcular coseno de x. ¿Recuerdan eso? Ahora vuelvo a abrir el resumen. Dice que lo dejé por aquí, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Coseno de menos alfa es lo mismo que calcular coseno de alfa. Quiere decir que coseno es par.
Cuando se absorbe ese menos es par y cuando no se absorbe es impar. Es una función impar como seno y tangente tampoco calza ahí. Entonces, en realidad esta propiedad sí está, nada más que formalmente para funciones es así, función par y función impar. Ven, esto es lo que cumple seno. ¿Qué quiere decir este menos afuera y el menos adentro? Es que, por ejemplo, con la función seno, vean lo que ocurre. Si nosotros calculamos el de un radián, que digamos que está ahí, esto nos está diciendo que calcular, o por ejemplo, el de menos un radián, es lo mismo que calcular el de un radián, el de 1, el de ángulo 1, pero cambiándole el signo al resultado. Aquí está, ajá. Menos 1 es lo mismo que calcular f de 1, pero al resultado, como f de x representa el resultado, le ponemos un menos. Así que si menos 1 nos da un valor aquí, 0.9, por ejemplo, aquí viene cuánto es. 0.84. Calcular el otro, cambia el signo, es 0.84, así quedaría aquí arriba. ¿Ven? Entonces, esto es una función impar. Alguien podría decir un ejemplo, bueno, no es tan, esto hay que tener como, estar muy atento a las funciones como para pensar en que x a la 3 es una función impar, que si nosotros calculamos, por ejemplo, 2 a la 3 es 8 y menos 2 a la 3 es menos 8. Las imágenes son de signo opuesto entre calcular el positivo y el negativo. Cuando se eleva a, cuando se eleva a un número par, es una función par, y cuando se Par, eleva a uno impar par. es impar. Ajá, correcto, correcto. De ahí viene el nombre, entonces. De ahí viene el nombre, pues claro. Entonces, ahí tenemos esto. Voy a poner esta parte recordando que hemos colocado aquí. Ok, sí, ya hemos colocado varias cosillas recordando esto, pero ahorita la materia se enfoca en decir cuáles son de las trigonométricas pares y cuáles son impares. También uno podría, vamos a hacer como ese análisis por nosotros. Estoy metiéndome en el resumen. Hagamos ese análisis por nosotros. Vamos a ver qué tal. Pensando también, o pueden pensarlo algebraicamente o viendo el resultado. Tangente. ¿Qué se atreverían a decir? ¿Que es par o que es impar? Ok, Josafat, muy bien. Impar, sí. Ok, David, impar, ajá, muy bien. Y efectivamente ya habíamos visto que tangente pues tenía esa característica, aquello de los signos. Entonces, secante, viéndolo gráficamente, muy bien. ¿Qué más? Ok. Es par, es simétrico con respecto al eje Y. Secante, cosecante, ya secante pasamos por ahí. Cosecante es, ajá, Nailin, muy bien. Oh, Nailin, Nailin, sí, por la tilde. Sí, sigo mal con su nombre, perdónenme. Par, ¿por qué están diciendo par? Es impar. Vean que esta imagen, por ejemplo, se refleja aquí, más bien abajo, como en el negativo. Para que sea par, debería estar aquí a la pura par, como simétrico al eje Y. Es impar.
Ven, por ejemplo, este punto. Dice que menos 1,57, bla, 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 1,57. La imagen es menos 1 y la imagen es 1. Es impar. Ejemplo de par, el anterior, cuando es simétrico con respecto al eje Y. Y ejemplo de impar, pues este. Y faltaría cotangente. Cotangente, pues par no es, porque debería de bajar por aquí también eso. Y da toda la intención de ser impar. Sí, cuesta tal vez un poquillo verlo, pero sí, es impar. Y aquí está, todo esto que estamos hablando se resume en un pequeño cuadro, donde tal vez aquí no dice, seno es impar, pero pues uno debería de concluirlo por las definiciones anteriores. Aquí, bueno, aquí arriba viene escrito, pero normalmente uno ve el cuadro resumen y ya está. Para que después no se frustren pensando en viendo esto y esto sin paro, par, no sé, y ahí haciendo el examen. Entonces, relacionenlo un poco con esto y pues ya pueden responder o vean esto también que está aquí arriba. Son funciones impares y aquí entonces me falta copiar un poco. Ajá, pero ahí es seno. Ok. A ver, ¿cuáles son las pares? ¿Cuáles son las pares? Son las que absorben secante, cosecante y ya. Secante y cosecante puede ser otra forma de recordarlo, que son las únicas pares. Bueno, espero que vayamos bien con eso. Periodicidad. Veamos a ver, estas son como las nuevas definiciones que les estaba mencionando antes. Entonces, dice que una función que va de un dominio a un codominio es una función real de variable real. Se dice que f es una función periódica si solo si existe un número real p tal que f de x es igual a f de x más p para todo x que pertenece a ese dominio. Al menor número p se le conoce en la propiedad anterior como el periodo. Bueno, esto tal vez los deja así como que antes. Lo que pasa es lo siguiente. Esto que dice aquí es como que ustedes le suman un valor a X y siguen calculando imágenes y obtienen las mismas imágenes. Por ejemplo, ustedes están ahí en la gráfica, digamos que este es el eje X, el eje Y, y están aquí, f de X. Pero si yo le sumo P, o bueno, P podría ser negativo. No, P es positivo, ahí está. Si le sumo P y sigo calculando imágenes y sigue pasando, por ejemplo, esto, sigue pasando eso entre las dos, ahí no sé si se ve así. Bueno, no sé si me están viendo también todos, porque a veces no se ve si el cel. Entonces, eso quiere decir que hay periodicidad. O sea, la función empezó a hacer lo mismo a partir, digamos, de un punto en el que ustedes se separaron. Un ejemplo de eso, pues vamos a hacerlo bien bonito. Con la función seno, que se ve que hay un periodo ahí empieza a repetirse. Entonces, se me ocurre, quién sabe si esto va a servir así como, bueno. Mm, ajá, ya sé cómo lo voy a hacer. Un segmento. Sí, pero no me sirve empezar por ahí. Necesito una recta.
Bueno, la idea ahí es ver, no sé para qué se pone si este no lo dibujé yo. Objeto, listo, etiqueta, lista. La idea es ver que ahí hay un periodo, porque si yo le sumo este segmento, entonces, y voy calculando las imágenes, vean que van siendo las mismas para C que como para D. Ese punto C y punto D tienen la misma imagen. Ahí podría hacerlo como con una recta, pero me tiraría todos y solo quiero dos aquí. Pero no necesariamente ese es el único. También podríamos tener otro un poco más grande. Segmento. Por ejemplo, aquí va bajando y aquí va bajando. Ok, ahí está otro. Y si nosotros vamos moviendo este segmento, las imágenes, déjenme moverlo, me imaginé que no me dejan moverlo. Ah, quedó fijo ahí. Vamos a ver si ahora sí. Ah, ok, tengo que hacerlo igual como hice el anterior, con poner los dos puntos. ¿Y dónde están los dos puntos? Aquí. Vamos aquí. Porque este sí lo puedo mover y ese no. Bueno, vamos a usar el mismo. Disculpen ahí tanto. A usar el mismo, solamente quería decir que hay otro P, otro valor de P más grande que funciona. Ven, ahí sí vamos viendo esas dos imágenes. Las imágenes van siendo lo mismo. Ahí en los dos casos es uno y ahí empieza a bajar en los dos hasta llegar a cero y así. Y todavía puede haber otro P más grande, otro P más grande, otro P más grande. Lo que pasa es que el más pequeño sí está definido, el más grande no, es infinito. Ahí usted puede seguir aumentando eso y él le va a seguir haciendo caso, pues. Entonces, aquí el primer valor donde funciona es aquí. Ahí es donde sirven. Ese es el tramo, el segmento P más corto, en donde uno va a obtener la misma imagen para ese valor. Aquí está diciendo, esta imagen es igual a la de esta, o sea, la de sumarle un P. Pueden verlo así como un segmento, una distancia más a la X. ¿Ok? Y al menor número P que cumple la propiedad anterior se le llama periodo. Entonces, aquí este segmento pues sería el periodo. ¿Alguien podría decir cuánto vale ese periodo? Podría fijarse así, prestar atención a eso y decir, ok, el periodo ahí tiene que ser tanto. ¿Cuál función es esta, profe? Es seno. ¿Cuál será el periodo de seno? Si alguien no está entendiendo, por favor, escriba, por favor. En serio, si me voy a tomar todo este rato para ver esta parte, quisiera que todos les quede claro. Muy bien, Josafat. 2pi. Ajá. ¿Por qué se da cuenta uno que es 2pi? Porque el primer valor donde seno da cero, después de que empezó a girar en el círculo unitario, aquí tenemos el ejemplo del círculo unitario. Ok. El primer valor donde el seno da cero, además del ángulo de 0 radianes, es en pi. Y ese pi, pues es este primer valor. Pero aquí estamos teniendo un periodo desde aquí hasta aquí. El segundo valor donde da cero es 2pi. En una vuelta completa es donde él vuelve a llegar a cero ya por tercera vez desde que empezó. Cero aquí, cero aquí, cero aquí. Así que el periodo de seno
es 2pi. El periodo de coseno, vamos a ver si es 2pi. Si es 2pi, vamos a mostrar aquí por qué. Ustedes empiezan a pasar esto por acá y va funcionando. Nada más que empezó en otro punto. En el seno empieza aquí abajo, pero empezó aquí arriba, pero está bien. Por aquí va. Ay, lo corrí. Eso es lo que no tiene que hacer. Con razón me está agarrando aquí. El periodo, o sea, el intervalo de P más pequeño para coseno es 2pi también. ¿Por qué? ¿Por qué el periodo? Porque es donde se vuelve a repetir. Da una vuelta y vuelve a llegar ahí. Y empieza otra vez las mismas imágenes. Aquí vuelve a caer y así. Y el seno pasa lo mismo, da una vuelta y vuelve a llegar ahí. Entonces se vuelve a repetir. Y eso se llama periodo aquí en funciones. Entonces, eh, eso lo podríamos pegar por ahí. Ahí está. Aquí viene otra explicación de otras cosas que tienen también periodo o así. Y X y Y. Ahora, sería interesante que ustedes me digan cuánto es el periodo de tangente. ¿Cuál será el periodo de tangente? Porque debe haber un periodo. O sea, vean que la figura se empieza a repetir. Sí, sí, tengo que grabar todo. Tengo que grabar todo porque hay varios que no están. Gracias. Recordar. Bueno, igual le estoy copiando lo que viene ahí. Pero muchas gracias, sí. Gráfica de tangente. Igual lo bueno de esta gráfica, tal vez de estas gráficas, es que uno no tiene que ir y pensar cuál era este valor, sino porque aquí está escrito. Entonces sí, sí tiene como su ventaja. Las características, sería repasarlos, leerles esto. Se va concluyendo así. Ok. Gráfica, ay, Dios, de la función cotangente. No me equivoqué, botón. Ok, bueno, sí lo pegué al final. Cotangente. Vamos a ver, cotangente, ahí está. Características. Acá en las características. No, por aparte. ¿Qué están viendo de mate? Casi nunca les pregunto eso. Realmente si me acordara sería lo que más les preguntaría. ¿Qué van viendo en los coles? Ni se acuerdan. Ya salimos, ajá, entonces a ponerse a hacer, les voy a enviar mucha práctica. No, ya salieron, qué bien. Función contingente. ¿Alguien está viendo esto? ¿Es un sí o no? ¿Alguien está viendo esto? ¿Está por ver esto? Función tangente es impar. Ya perdí todo. La función cotangente. Aquí, porque es la sesión abierta. Esa.
Ah, los quintos. Yo creo que llevo rato sin hacer nada. Voy a cerrar esto. Porque estoy viendo que desde hace rato estoy viendo lo mismo. Los de quinto están viendo esto. Ok, vamos a ver. Cotangente, cotangente. Sí, sí lo pegué todo. Tangente y cotangente. Entonces tal vez no lo está leyendo bien. ¿Qué dice aquí? Ah, ok. Cotangente y después esto, secante. Ah, ok, vamos a ver. Yo ahorita estoy viendo ejes de simetría, traslaciones y rotaciones de figuras en el plano. Eje de oh, por Dios. Ya sé qué es eso, sí, sí. Ejes de simetría, esto le sirve en realidad, esta parte. Más bien yo lo digo y me imagino que están pensando en eso, cuando vieron eso, si es que recuerdan bien. Y si no, también un eje de simetría tiene un poco de sentido. En este caso se puede observar las principales características, las cuales se enumeran abajo. Secante, aquí está, y las características. Ya vamos. No, pues, no me hubiera puesto a hacer esto. No me hubiera puesto a hacer esto. Ahí lo tienen. Yo lo estoy colocando aquí para que lo tengan más cerca. Pero es bueno también que revisen el libro. Pero bueno, ya que son 6, ya casi terminamos. Falta la última, creo. Es que todas empiezan aquí abajo. Eso es lo que secante, lo que me confunde. Ya vi. Todas empiezan aquí. Y como ya todo lo hablamos, todo esto, entonces es como un momento de silencio. Ah, bueno, aquí cabe toda esta imagen. Se acabó. Se acabó funciones. Recuerden que cuando, no sé, vemos una y cuando llegamos a ver la inversa, la función ya inversa, ya es que vimos un montón de cosas. Pero aquí faltan cosas de esto. Quedémonos un poco en la materia. A ver, aquí empiezan a hablar de la función trigonométrica, las trigonométricas inversas. Esto se relaciona a esto directamente. No sé si recuerdan eso, pero cuando uno aplica esto, en vez de estar con un ángulo encontrando la medida, con la medida encuentran cuál ángulo corresponde. La respuesta, el gran tema aquí es que son infinitos los ángulos que corresponden en R. Entonces uno tiene que darse un intervalo o responder en general. ¿Cuándo coseno da cero? Es como esa pregunta. Entonces uno dice en los KPI da cero, con K que pertenece a los enteros. Ahí siempre le das cero. Si K vale 1, si K vale 2, si K vale menos 1, menos 2, menos 3, todo eso. Y por ahí empieza. Em, hay que tener unos cuidados. Voy a bajar un poco para la función inversa del seno. Ah, y recuerden que para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva y pues estas se brincan lo de ser, se brincan lo de ser biyectivas, entonces hay que redefinirlas para que sean biyectivas, pero ya vamos a hablar de eso. Ecuaciones, entonces luego vamos a ver ecuaciones. Vean lo que ahorita vamos a poder resolver es este tipo de cosas. De cierta forma ya podemos resolverlo, pero hay que aclarar un poquillo de cosas así para que vayamos bien listos a ese momento. En todo lo que estamos viendo de funciones y eso, eh, digamos como un ejemplo de pregunta que nos pueden dar, como cuál sería, digamos, en lo que acabamos de ver de las propiedades de las funciones, o sería más como para cosas que ya tengan que ver con las ecuaciones.
Oh, una pregunta, ajá. No, sí, sí, sí aplica para ecuaciones también. Ajá, se va a ayudar un poco como con eso. Pero una pregunta es, por ejemplo, para esto, 3 coseno de x más 4, ¿cuál es el ámbito? ¿O cuál es la amplitud? Ah, ok, ok, ¿O ok, cuál ok. es? ¿Ves? Entonces es en la que está modificada, o sea, en la función compuesta que tienen las trigonométricas. Entonces estoy buscando eso. ¿Por qué no pasó? No aparecía de seguido. No me diga que no. Ajá, ajá. Ya estoy recordando bien. Si esa parte no viene, pero esa parte explicarla no va a ser. Ajá, ajá, esa parte no viene aquí. Ok, sí, entonces no vamos a entrar a la inversa, sino que vamos a entrar a la inversa, ¿no? Una frase, sino que vamos a verlo por nuestra cuenta y vamos a irlos escribiendo. Sí, eso era lo que quería enterarme. Efectivamente, después de que tenemos esto, a ver, funciones trigonométricas inversas. Hacemos pausa, que no vamos a ver eso todavía, y vamos con estas propiedades. Hoy ni he usado esto, todo lo he copiado de ahí, he usado GeoGebra, se usa mucho GeoGebra en esta parte. Y vamos a ver. Entonces, ¿cuáles hay que ver? Seno, coseno, y ya está, o distribución. Lo que estoy hablando para que todos estemos en el contexto es esto. ¿Qué acabamos de abarcar? Esto, gráfica de las 6 funciones trigonométricas, identificar dominio máximo, rango, ¿qué era el rango? El ámbito, y periodo de las gráficas de las funciones trigonométricas. Esto es como un... Esa sería de la Eso sin es, modificar. ajá, eso es como una memoria. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la exponencial, por ejemplo, para aclarar eso, esto no es una función exponencial. Eso es una función exponencial compuesta. ¿Recuerdan eso? La función exponencial tiene esta forma. Eso no tiene esta forma. La función logarítmica tiene esta forma. Si le ponemos más 4, es una función compuesta. O sea, mínimo dos funciones ahí que forman esta. X más 4 compuesto con logaritmo en base de x, algo así. O al revés, si no lo pensé. Sí, bueno, así como lo dije, está bien. Entonces, realmente cuando ustedes le dicen la función, la gráfica de las 6 funciones trigonométricas son sin modificar, son las funciones trigonométricas. Aquí lo mencionan así, de la forma f de x igual a ax, a por c de kx más c más b. Kx más c más b. Ajá. Coseno y tangente. ¿Ok? Entonces, si nos da chance. ¿Y qué hay que identificar? Porque tenemos que hacer una lista de esto. Amplitud, periodo, corrimiento de fase. ¿A qué le suena eso? Corrimiento de fase. Es como si están más a la derecha o más a la izquierda, creo. Ajá, muy bien. ¿Y cuál va a ser, qué va a representar el corrimiento de fase en Era estas? C, era. Ajá, correcto. Ven, así es como vamos a ir concluyendo. C, lo B, agarro y le hacía así. Si lo vemos B, aquí, es, B va a ajá. determinar el ámbito, ¿no? Porque si estaba más arriba o más abajo. B, O sea, es que no, ajá, el ámbito, la sí, B va a determinar el ámbito. Va a ser como y, menos uno más B y uno más B. y K también, porque K lo hacía también Ah, más bueno, sí, como, entre las dos cosas. ajá. Correcto, correcto, correcto. K. Y entonces K va a definir también lo que sería la, La amplitud no es A. la amplitud, ajá, más bien, ajá, la amplitud es A. Y eso también va a modificar el ámbito. Y luego, Ajá. ¿cuál era la otra? De que se divide entre dos. No sé, yo lo olvidé. Es que esos nombres. A ver. amplitud.
Ah, sí, es la amplitud. Yo estoy hablando de la amplitud. Sí, es que ok, estoy pensando en el periodo como la amplitud, sí. Ok, amplitud, periodo, periodo. Ajá, sí, aquí está medias. El periodo se va a ver modificado como aquel efecto que le causa como de acordeón, pero ahí vamos a ver cómo llegaremos a eso. Entonces empecemos a ver qué tal. Em, tenemos esas. Hasta podríamos hacer, vamos a intentar hacer una tabla, porque aquí las tablas están haciendo pues maravillas, resumiendo todo. Así que vamos a poner esto por acá y vamos a colocar a f de x seno de kx más c más b. ¿Es así? Sí. Luego, pues esta también, digamos que f de x, pues, otra función, bueno, están llamando igual. Coseno kx más c más b. Y tangente a tangente de kx más c más b. Y vamos a hacer cada una de estas. Amplitud. Vamos a ver qué define la amplitud en cada una. Periodo. Ujú. Corrimiento de fase. Bueno, siempre es lo mismo. Y rango. Entonces, juguemos un poco con esos datos em, para ir definiendo esas cosas. Por ejemplo, podemos ver como el de seno. Vamos a activar estos. Ajá. Ah, bueno, mentira. Es con este. Podríamos verlo con coseno mejor, ya que coseno lo hicimos. Ahí está coseno. Entonces, el A vale 1 como si no estuviera, el B vale 1, 1 como si no estuviera. De momento, o sea, como si no fuera nada, 1 por algo es algo. B por X es X. C tendría que valer 0 para como eliminarlo. Pero ahí ven que el C ya va definiendo algo. Y el D. Ok. Entonces, ¿qué cosas podríamos rescatar inmediatamente? Y la primera, yo diría que podría ser el corrimiento de fase. El corrimiento de fase lo está dando C. Ujú. Nada más denme un momento, un pequeño momento para confirmar. Era la definición en sí de qué ocurre, porque, pero la aclaración es muy sencilla y es pues analítica. Esto sería C en general. Y lo que uno hace es ver para dónde se corre. Entonces, por ejemplo, si C es positivo o si se va aumentando, él se corre hacia la izquierda. Ajá. Si C es mayor que 0, se corre hacia la izquierda. Y si C es, pues, es menor a 0, se corre hacia la derecha. Eso era lo que quería anotar así.
Ok. Listo, ya tenemos ese primero. Ahora, el otro con el que vamos a continuar sería con la amplitud. Vamos a ir ahí en orden. Mm, ujú. La amplitud, vamos a hacer unos ejemplos. Eh, la amplitud es jugando con este valor de A, porque vean lo que pasa con esa amplitud. Todavía, si nosotros nos ubicamos más arriba de la gráfica o más abajo, pues la amplitud va a seguir cumpliendo el mismo valor, es la misma amplitud, nada más que estamos trasladando las imágenes, pero la amplitud es la misma. ¿Cuánto es la amplitud en ese punto? ¿Cuál es la amplitud? Voy a ayudar un poco como con este valor de... mentira, el de C no, el de D. Ahí. Ajá. ¿Cuál sería la amplitud? Según la fórmula era... Ok, ahí tengo respuestas. Dicen 5, 6, 5, 5. A ver si que dijo 6, cambia 5. Ajá, no, 5. Ok, exacto. Sí, la amplitud de 5 es 6 menos 4, es 10 dividido entre 2. Y la amplitud, al final de cuentas, coincide con el valor absoluto de A. ¿Por qué valor absoluto? Porque si A es negativo, pues la amplitud sigue siendo 5. Entonces hay que aplicar valor absoluto para deshacernos de ese menos. Entonces, eso aplica para los tres, un corrimiento de fase. Esta amplitud no aplica para tangente. Amplitud lo define A y entonces sería el valor absoluto de A más bien. La amplitud es igual al valor absoluto de A para estos dos primeros. Voy a colocarlo más centrado. Ahí no seleccioné todo. Ahí. El valor absoluto de A pues nos daría la amplitud. Muy bien. O sea, por ejemplo, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? en el corrimiento de fase solo nos preguntaría si se corre hacia la izquierda o derecha. O cuánto se mueve, digamos. Es que podrían poner, si les ponen el criterio, entonces podría ser que usted más bien diga el criterio, usted vea eso y diga, ok, el corrimiento de fase es 3 porque la C vale 3. Y si le Ajá. preguntan, ¿para dónde se correría? Y usted ve que en la función dice más 5, entonces usted recuerda o se fija que con positivo se corre hacia la izquierda, Ah, 5 ok, ok, unidades, ok. ¿sí? Como comprenderlo en el total, digamos, comprender eso en total, por completo, más bien. Ajá. Em, ok, vean, hay un asunto aquí que vamos a verlo más detalladamente con respecto al periodo. El periodo es otra de las cosas que es la que seguiría. Entonces, primero que todo, sería el periodo, era esto, de aquí hasta aquí o de cualquier punto, o sea, tomando este X hasta este X, ese es el periodo porque ahí se vuelve a repetir la secuencia. Recuerden aquel segmento que hice y cómo lo iba moviendo. Entonces, aquí se llama K. Hay que tener cuidado cómo se llaman los valores. Corrimiento de fase C, porque aquí está un poco diferentes. Esto no está modificando el periodo. A no está modificando el periodo. B
sí está modificando el periodo. Vean que aquí el periodo es gigante, o sea, ahí es gigante. Bueno, aquí no existe, más bien. Ahí es gigante. Ahí es gigante el periodo. Eh, no me está saliendo el ejemplo. Así es muy grande el periodo, ven, porque de aquí hasta que se vuelva a repetir, pues 32 prácticamente de periodo. Y entonces está relacionado con el valor de B, Bx. El C no está afectando en nada en el periodo, entonces voy a mostrarles por qué el periodo, o cuál va a ser la fórmula para obtener el periodo, porque va a ser más que todo una fórmula. Entonces, si nosotros tenemos eso, ejemplo, digamos, para el periodo, si nosotros tenemos una función, hagámoslo con coseno. Coseno, ignoremos las otras cosas, pues no están afectando el periodo. Entonces, Kx, ese sería como usando solo la K, que es lo que está afectando el periodo. Ahora sí, esto completa un periodo. Completa un periodo cuando Kx va de 0, por ejemplo, de 0, podríamos tomar otro ejemplo, desde 0 hasta 2pi o de 0 a 2pi. Ahí es donde va a completar un periodo, desde 0 a 2pi. Vamos a ver coseno. Ahí estamos con coseno. Habría que, ok, veamos en la original. Ahí está. De 0 a 2pi, por ejemplo, completa un periodo. Ahí está un periodo completo. De 0 a 2pi y vuelve a empezar esa curva. Baja, sube. Y ahí se vuelve a repetir. Entonces, uno podría escribir esto. Kx completa un periodo ahí. Antes nosotros teníamos f de x igual a coseno de x. Y x iba de 0 a 2pi. Entonces el periodo, ¿quién es el periodo? Pues lo que obtenemos de este lado, de 0 hasta allá. Entonces el periodo es este. Pero ahora tenemos un kx. Así que necesitamos escribirlo de aquella forma para poder obtener ese resultado. ¿De dónde a dónde irá x? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues pasamos el k a dividir. Mm, vamos a ver qué pasa con el signo. Si pasamos, ok, aquí tenemos esto. Si dividimos entre k y k pues es negativo, entonces se debería invertir. Ajá, se puede invertir, pero la verdad es que va a dar el mismo resultado. Eso no nos va a dar problema. Entonces hablemos de que con k positivo para verlo más rápido, para poder hacer esto así como lo hicimos, si no estaríamos faltando a todo lo que vimos cuando vimos inecuaciones. X menor a 2pi sobre k. Y con este despeje, lo que quiero decir es que el periodo ahora más bien va a ir el periodo va a ser, perdón, 2pi sobre k. Ahí es donde se cumple que él haga ese movimiento y empieza a repetirlo. Porque el k vino a modificar. Antes era muy bonito, era 2pi. Por ejemplo, cuando el k era 0, el k era 1, aquí en k es b. B1. Entonces, como es 2pi y ahora el k quedó en el denominador, eso significa que si k aumenta, el periodo debería ser más pequeño. Vamos a ver, k, en este caso b. El periodo es más pequeño. Más rápido se repite esta secuencia, más rápido, más rápido, más rápido, en x. ¿Ok? Y pues eso era para llegar a que es 2pi entre k, el periodo.
Y aquí sí vienen todos incluidos. 2pi sobre k. Solamente nos falta el asunto con el rango, que por cierto, tangente queda por fuera porque el rango de tangente pues es R. Y si usted lo sube y baja tangente, pues sigue siendo R. No va a pasar nada más. Entonces, para estos dos, para seno y coseno, vamos a analizarlo por nuestra cuenta. Ok, vamos a ver qué pasa. Si nosotros nos ponemos a jugar, como ya vimos, con el valor de afuera, con este D, él sube y baja. ¿Cuánto sube? El valor de D. Pero no solo depende de D, depende de quién más. ¿De quién más depende? El rango, el ámbito. Depende de A. ¿Ven? Entonces realmente va a depender tanto de A como de D. Si D aumenta, si es como un valor que uno le sube, sube o baja al final. O sea, si fuera así nomás, sería un poco más sencillo porque uno dice seno y coseno van de -1 a 1. Pero ahora sería -1 más. Voy a hacerlo aquí porque aquí tengo otros valores. Más B. Antes era así. O en este caso sería desde -1 hasta 1, pero más B y más B. Entonces sí, claro, si B vale 2, si B vale... ya se me cayó la pizarra. Si B vale 2, entonces sería de 1 a 3. Vamos a ver. Ignorando A. Ignoremos A un momento. Y es con D. Si vale 2, va de... Ay, ¿qué pasó con A? En serio. Ahí está. Va de 1 a 3. Ajá. Esto nos está sirviendo ignorando el A. Pero llega el A y hace esto. Y más bien, si A vale 2, por ejemplo, entonces 2, 2, 2, 2, ahí está, no se mueve. Va de 4, de -1, de 0 a 4. De 0 a 4. ¿Cómo podríamos solucionar eso? De A. A llega y echa a perder nuestra fórmula, sí, de -1 más B y B más 1. Solucionemos eso ya y cerramos, claro. C. No, C lo corre hacia la izquierda o hacia la derecha. Vean que el ámbito nada pasa si movemos C. Ni tampoco nada pasa si movemos el periodo. Este que define como el periodo. Nada pasa, las imágenes siguen estando en el mismo intervalo. Eh, pero, este A sí está afectando. Si A vale 3, llega a 5. Y antes llegaba a 3. No, mentira. Antes llegaba A 4. a 4. Aquí cuando estamos así, llega a 4. A 3. Ajá. Luego a 4. Luego a 5. A ver. 3. Luego a 4, digamos ahí, ajá, a 4. Y luego a 5. Aquí con 5 llega hasta 7. Ah, ok, pero del centro
del centro de esto, A efectivamente sube y baja una cantidad. Por cada, como que por cada uno que le sumemos sube uno, ¿no? Sí, yo creo que lo está haciendo de manera uniforme. Vamos a ver, originalmente estamos aquí y está todo bien. Cuando A vale 2, es que sube 2. Bueno, sube uno más, Sube entonces. 1, perdón, sí, sube 1. Ajá, cuando vale 2, sube 1. Cuando vale 3, sube 2 y así. Entonces, aquí al parecer sí vamos a tener que sumar a -1 más B más A, pero en valor absoluto. Porque en el otro lado, si uno le va prestando atención, más bien deberíamos Pero restar sería, a... no sería como A menos uno, más bien, porque Ajá, cuando A vale uno, entonces no se le suma nada, sino que es cuando vale 2 ahí se comienza a sumar. ujú, A y después restarle 1 o hacerlo adentro. Mm, práctic- ¿Y Sí, qué creo tal que si así. quitamos este? ¿Qué tal si lo pensamos así? Vamos a ver, B tiene un valor de... B es D, B es D, aclaremos eso. B es D porque es el que se suma aquí al final. Tiene un valor de 2. Entonces 2 por aquí y 2 por aquí. Y aquí sería menos A. Ajá. Sí, aquí hay un pequeño error todavía, ¿verdad? Luego Sí, es A que si no, si vale 5, perdón, más 5 y menos 5. Y entonces eso sería 7 y menos 3. Según eso, menos 3. Está quedando bien. De momento está quedando bien. Vamos a sí, ponerlo en 4. solo Ajá. que qué pasaría si no hay B. Sí, sí, vale 1. Si no, o sea, es que ahí B está como D, o sea, Ajá. sería si no hay D. Ajá. O Y sea, si D vale cero. si D vale 0 Queda y... uno, ¿no? Queda uno o dependiendo de A, supongo. Ay, B no es B aquí. ¿Qué va? Vale 1, entonces sería, dependiendo de A, sería A aquí vale 1, entonces es más 1 y menos 1. Pero no específicamente desde ahí. Sí, sí hay que tomar en cuenta lo del C. Bueno, ahí lo de D creo que fue porque lo pusiste en uno y no en cero. Ah, ok, gracias. Sí, estaba pensándolo como una multiplicación. Miren lo difícil que es. Ah, ya me he acordado que habíamos concluido la vez pasada. Listo. Em, está sirviendo, ¿verdad? Ajá, ahora por ejemplo, si A valiera 2 Si A vale 2, ok. quedarían 2. Menos 2 y 2. Ajá, Está quedaría bien. menos 2. Ajá, quedaría menos 2 hasta 2. Entonces sí está bien así. Es que uno puede ver este menos 1 y 1. Uno siempre ignoró tal vez el A, pero el A siempre vale 1. Cuando, digamos, cuando no tiene ningún efecto, ahí está la. Aquí está la. Es un 1 por coseno. Ahí está la. Y entonces uno puede ver que ese de -1 a 1, pues depende exactamente de eso. Entonces al final esto es lo que nos va a dar ese rango. Podríamos hacer después más pruebas para recontraconfirmarlo, pero sí, porque también uno lo puede ver así. Si no hay B, este A, coma, luego B menos ese A, ese que nos va a dar el valor. Ese A, ¿por qué el A? Porque es del centro hacia abajo y del centro hacia arriba, es una amplitud. Y entonces está bien. Y el B llega y se lleva esa amplitud hacia arriba o hacia abajo. Entonces sí, así quedaría. Y así ya podemos sacar todos esos datos que pedían de aquí.
Ven, entonces, identificar amplitud, vienen y se fijan en el valor absoluto de A. Periodo, vienen y se fijan en 2 pi entre K, que es este. Corrimiento de fase con la C. Rango de funciones de rango, perdón. Y el rango, B más valor absoluto de A y B menos valor absoluto de A. Pues nada más, eso sería todo con eso, ¿no? Yo veo que son puntos que están ahí. O sea, esto no es como ir a resolver una ecuación. Esos puntos van a ser bonitos. Luego los vemos en un examen para que tengamos una mejor referencia.